Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Ahí está el título de hoy, Unidos como Iglesia en los planes y propósitos del Señor. Bien, vamos a avanzar allí. Lo leímos o lo leyó Sergio. Voy a compartir nuevamente. Ahí está el texto que pudimos escuchar de parte de Sergio. Lo vamos a leer nuevamente y vamos a centrarnos. Ese es como el final de la historia. Yo después les voy a relatar cómo llegamos hasta ahí. Así que espero que así podamos comprender qué quiso decir también el Señor y qué nos tiene que decir a nosotros hoy. Voy a hacer algunas aclaraciones. Hay cosas que hoy en día, sobre todo cuando se plantea la reunión de recursos desde la iglesia, me parece a mí que no son mal enfocadas, no son correctas, y creo que como iglesia por ningún motivo queremos caer en ese tipo de situaciones. Así que vamos a aclarar las cosas que no son para también entender lo que sí es. Bueno, desde la palabra del Señor. Así es que dice así: el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Se refiere al tabernáculo ahí en el caso del Antiguo Testamento. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. No avanza. Ahí sí. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Más allá de la alegría de que haya abundancia de recursos, lo importante es que hay transparencia y honestidad con los recursos. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? O sea, ¿es suficiente? Ok. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Bien, oremos un momento y pedimos que el Señor nos dirija en la reflexión de su palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te pedimos que nos guíes, Señor, que sea un tiempo hermoso donde tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, nos guíe también a toda comprensión espiritual de tu palabra, para que podamos aplicarla correctamente, Señor, a nuestras vidas, a la vida de la iglesia, a los desafíos y proyectos que estamos llevando adelante, Señor. Tenemos la absoluta convicción que esta iglesia camina en tu nombre, en tu palabra, en tu poder, por la obra de tu Espíritu Santo. Y así también, Señor amado, cada proyecto está delante de ti, Señor, para que sea llevado de la misma forma, Padre. No creemos que sean proyectos humanos, sino que son proyectos tuyos para la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, y guíanos para caminar contigo en todo tiempo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos un final de una historia, porque acá tenemos una historia donde ya el Señor ha pedido que se construya, en este caso, el tabernáculo, que va a cumplir una función muy linda dentro de lo que es la historia de Israel en ese contexto. Va a implicar un lugar de acercamiento a Dios, de adoración. No es que Dios esté encerrado en ese lugar, eso es imposible, ¿cierto? Más bien lo que significa es que va a ser un lugar didáctico para enseñar qué significa encontrarse con el Señor y cómo es que eso se puede realizar. Por eso es que va a tener una serie de utensilios, va a tener una serie de espacios que van a invitar a las personas a reflexionar en su relación con Dios. Entonces, es importante entender que de esa historia nosotros podemos obtener principios, pero no todo de ahí es algo que podamos traer al presente, porque corresponde a otro momento histórico, a otras circunstancias, ¿sí? Y vamos a obtener principios que sean buenos para la vida de la iglesia hoy. Sin embargo, hay cosas de las cuales vamos a ir prescindiendo. Ustedes se van a dar cuenta en la medida que avancemos en la explicación. Bueno, hay cosas que no son. Yo aquí quiero aclarar algo, digamos, ¿no? Que tal vez es una cuestión que está muy de moda en muchos lugares y lamentablemente cuando se reúnen recursos o se plantea la reunión de recursos lamentablemente en muchas denominaciones o iglesias determinadas se ha ido profundizando en que la prosperidad es una cuestión que emerge a partir de una relación con Dios y prácticamente Dios tiene la obligación de bendecir económicamente la vida de las personas, ¿no? Entonces, es una teología que le ha hecho mucho daño a la iglesia en general.
Se ha planteado básicamente que las personas no tienen ni siquiera por qué aceptar el sufrimiento o los caminos complejos de la vida o de la relación con el Señor, porque supuestamente si uno cree en Dios no debería ni siquiera pasarte nada malo. Y más allá incluso de eso, es decir, la prosperidad económica estaría asegurada para aquellos que creen, ¿no? Por eso, tal vez ustedes han escuchado esa premisa que algunos han tomado del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hablan de sembrar para cosechar. ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Sí? Y se ha creado mucha teología a partir de esto, ¿no? Y se habla de, ya se sale del concepto bíblico, se saca de contexto y se termina diciendo básicamente que las personas, si quieren tener un mejor pasar económico, entonces tendrían que sembrar dinero para cosechar más dinero. Y aplican un concepto que es el concepto de la multiplicación. Como dicen que la cosecha es más abundante que lo que se siembra, entonces si tú siembras una cantidad de dinero, supuestamente deberías cosechar más dinero, ¿ya? Se tomó la palabra del Señor que está enfocado en un contexto determinado, se sacó de allí y se terminó utilizando básicamente para manipular la vida de las personas. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque no nos parece que sea lo que la palabra del Señor quiere decir. ¿Sí? No estamos de acuerdo, no compartimos los principios de la teología, llamada teología, mal llamada, ¿no? Teología de la prosperidad, tampoco compartimos los principios mal utilizados de estos principios, como se plantean, algunos dicen principios espirituales de sembrar para cosechar, tergiversando la palabra del Señor, o de declarar para recibir. ¿Han escuchado esas expresiones también? ¿Sí? Donde parece que la palabra del ser humano tiene más poder que la voluntad de Dios. Y hoy en día hay gente que lamentablemente le reclama a Dios cosas, ¿no? Tengo derecho, reclamo mi promesa, me apropio de mi promesa y al final da la impresión que Dios deja de ser Dios y el ser humano tiene más control de las situaciones o más poder que la palabra del Señor. Entonces, nosotros tampoco estamos de acuerdo con esto porque no representa la doctrina cristiana. Entonces, tenemos 3 cosas al menos con las cuales no estamos de acuerdo. Y finalmente termina en eso. Porque algunos piensan que aportar para la vida de la iglesia o aportar para las obras que la iglesia tiene que realizar termina siendo casi una cuestión como una transacción con Dios. Un negocio con Dios, claro, yo doy, pero para que Dios me dé. Por eso doy. Doy para que Dios me prospere. ¿Ves? Por eso doy. Y no estamos de acuerdo con eso. Porque no nos parece que la palabra de Dios se enfoque en esto. Entonces hoy nosotros estamos en un culto de acción de gracia. Pero yo sinceramente quiero dejar muy en claro que como iglesia nosotros no estamos hablando de esto y no estamos de acuerdo en ningún caso de que como iglesia pensemos tal vez en sembrar algo económicamente o generar ese tipo de manipulación para que eventualmente cosechemos un mejor pasar económico o terminemos construyendo un templo como cosecha de esta inversión económica. No nos parece que la palabra del Señor diga eso, en ningún caso. ¿Ven? Entonces, aquí hay un problema hermenéutico. Cuando decimos hermenéutico se refiere a la interpretación. Hay un problema de interpretación. Sí, hay gente que no es malintencionada. Hay gente que efectivamente se equivoca al interpretar el texto bíblico y saca el texto del contexto y entonces termina diciendo cosas que en realidad la Biblia no está diciendo, por un lado. Pero también hay a veces interés económico encubierto de sacralidad. Hay gente que busca a Dios por los panes y los peces, como dice alguien, ¿cierto? Como decía el Señor. Lo está buscando por un interés económico y lo encubre con un grado de sacralidad o de santidad, pero en realidad está buscando por un bienestar material. No está buscando, ¿cierto?, al Señor por sus necesidades espirituales eternas, ¿no? También este tipo de instancias promueve formas abusivas de recolección de fondos. Sí, claro. Se termina manipulando a las personas. Yo he visto y he escuchado personas que han incluso participado de algunas iglesias, ¿no? Dicen, sí, yo sembré un reloj, no sé, sembré una joya, hice un cheque por tanto. Y gente que se endeuda para sembrar para ver si puede cosechar más. ¿Ven? Entonces, promueve formas abusivas de recolección de fondos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para nada. No nos representa doctrinalmente. Y por supuesto, si iniciamos desde arriba que no hay mala intención tal vez, podemos terminar abajo con muy mala intención. Claro. Hay gente que mercadea con la fe, que mercadea con la necesidad de las personas. Y hay gente que efectivamente puede generar enriquecimiento ilícito. Y tenemos, yo no voy a decir específicamente, no, porque sería tal vez irrespetuoso, ¿no? Pero tenemos lugares donde la pobreza es enorme y tenemos templos enormes y fastuosos,
Y la gente en necesidad no tiene ni para comer, ¿no? Y tenemos templos enormes y fastuosos. ¿Queremos eso nosotros? No, no nos representa. No queremos eso nosotros. Queremos simplemente seguir trabajando para honra y gloria del Señor y que el Señor nos dé lo que Él nos quiera dar. Y en función de eso, seguir sirviendo a la comunidad en la que estamos inmersos. Este templo, por ejemplo, además de las reuniones que estamos teniendo acá, sirve para otras funciones sociales. Para que ustedes sepan, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero el templo ha sido ofrecido para la gente que está censando, para los jóvenes que andan desarrollando el censo, para que pasen aquí a utilizar los baños, si quieren tomar un café. El otro día estuvimos conversando con algunos. Hemos tenido reuniones acá con el comité vecinal, ahí con Iván, ¿cierto? Con las personas acá. La semana que viene hay gente que viene y trabaja en situación de discapacidad y va a venir acá a conocer las instalaciones para ver si lo pueden usar para algunas actividades particulares, que son parte de la municipalidad y de la comuna. Nosotros queremos estar al servicio de las personas. En ningún caso queremos entrar en mecanismos abusivos y no queremos ser identificados como una iglesia que manipule la fe, ni que presione a las personas en función de cuestiones económicas. Eso no nos representa. Entonces, simplemente cuando hablamos de acción de gracia, esto no es, hermanos. ¿Estamos claros que no es, cierto? Esto no es para nosotros. Esto no nos representa. Entonces, ¿por qué? Tal vez otro día puedo hablar totalmente de ese tema, porque no es lo que nos convoca, pero nos sirve como introducción para lo que estamos planteando hoy. Porque miren lo que dice la palabra. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Claro que sí. Cuando uno se enfoca en eso, y ese es el norte de la vida, siempre hay males detrás de él. Y como dice acá, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ven? Y también nos representa este texto bíblico, como dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Nos representa eso? Sí, hermano, sí. A veces el Señor permite que tengamos abundancia de recursos y eso es su misericordia, su gracia y su amor en nuestra vida. Pero muchos de los que estamos acá hemos tenido tiempos de abundancia y también tiempos de necesidad. Y Dios no ha dejado de ser Dios en ninguno de los dos escenarios. Entonces yo no puedo simplemente aceptar que se crea en un Dios que bendice económicamente, ¿se entiende? Solamente en ese aspecto. Lo que yo sí estoy absolutamente seguro es que Dios no desampara a sus hijos. Eso sí, eso sí. No tendremos abundancia muchas veces, pero el Señor nunca nos deja faltar. Provee la mesa, pone todos los días la comida en la mesa, nos da el trabajo, tendremos que esforzarnos, trabajar, ¿cierto? Y hacer lo que nos corresponde. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y el Señor no nos desampara. Y eso creo que todos podemos dar testimonio. El Señor nos ha dado tiempo de abundancia, pero también ha permitido tiempo de necesidad. Y en las dos realidades hemos aprendido a caminar con el Señor. Y el Señor ha sido Dios y sigue siendo Dios en la pobreza y en la riqueza, en la abundancia y en la necesidad. Y ahí Pablo dice, mire, he tenido que aprender hasta cómo servir al Señor pasando hambre. ¿Ven? Y ahí entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que eso sí nos representa. Creemos en un Dios que está con nosotros en toda esta realidad. En esto creemos, ¿no? Así es que ese primer elemento, dejarlo claro. Lo segundo, para dejar claro también, un concepto claro de templo. ¿Bien? Porque estamos construyendo, pensamos realizar la ampliación de un templo o la ampliación de un edificio, ¿cierto? Que sea funcional a lo que necesitamos. Pero también tenemos que tener claro qué estamos construyendo. Entonces, un concepto claro de templo es importante. En la historia que leímos al principio se habla del tabernáculo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Bueno, esto era como un templo móvil que se podía armar y desarmar y transportar de un lugar a otro. Tenía una idea didáctica, porque en realidad el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, el pueblo avanzaba y el tabernáculo tenía que estar allí, era un símbolo, es decir, Dios estaba en el centro, en el corazón del pueblo. Estaban los distintos utensilios que le decían a las personas, tienes que entrar limpio delante de la presencia del Señor, está el lugar santísimo, el lugar santo, ¿ven? Y cada uno de los utensilios daba un mensaje. Entonces era un espacio didáctico para entender el encuentro con el Señor. Por lo tanto, ese lugar no encerraba la presencia de Dios. De hecho, nada puede hacerlo.
En la medida que el pueblo se asienta después y pasa de ser un pueblo nómade a un pueblo sedentario, queda en un lugar, se construye un templo, como dice la Escritura también, el templo de Salomón. ¿Se acuerdan ese? ¿Lo han escuchado la palabra? El templo de Salomón. Bien, era muy, muy bonito, pero ya tenía algunas incluso tergiversaciones, porque en el interior, no estoy mostrando el interior ahí, pero ya tenía incluso algunas imágenes de otros dioses, era un poco extraño, por las influencias que tenía Salomón. Salomón era muy sabio en algunas cosas, pero lamentablemente cometió muchos errores y terminó su vida muy mal. ¿Ven? Y por lo tanto, el templo no necesariamente reflejaba lo que Dios quería. Era más bien la expresión de Salomón. Así es que, ¿podía acaso el templo de Salomón encerrar la presencia de Dios? Por supuesto que no. Nada puede hacer eso. Y después. Ahí sí, gracias. El templo de Herodes en Jerusalén, lo vieron ustedes la semana pasada. ¿Recuerdan este? Este ya era más grande. Lo construyó Herodes en tiempo de Jesús. Ustedes saben, para que quienes les interese esto pueden ver ahí documentales de cómo se construyó. Es tremendamente interesante porque no había un lugar plano, había mucha montaña en Jerusalén y lo que hizo Herodes fue mandar a cortar un cerro ahí. Lo cortó así, para poder tener un lugar plano más amplio donde poder construir toda esa explanada que ustedes ven ahí alrededor del templo. Entonces, aquí está algo más fastuoso, más grande, más impresionante. Pero este templo realmente representaba todo lo que Dios quería. Miren lo que dice el Nuevo Testamento, avanzando en la historia. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren el salto que da la Escritura. Te va mostrando un templo, claro, que sirve como ilustración para el encuentro con Dios, pero ¿ese templo puede encerrar en sí la presencia de Dios? No, nada puede hacer eso. Y la Escritura personaliza mucho más todavía la relación de Dios con el ser humano y termina diciendo que quienes creen en el Señor, quienes creen en Cristo como Señor y Salvador, terminan siendo templo del Espíritu Santo de Dios. Miren qué increíble esto. A Dios no le interesa un templo hecho de mano. Le interesa nuestra vida. Le interesa nuestro corazón. El Señor, por así decirlo, ya se hizo un templo cuando nos dio forma. ¿Ven? Dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo, dice 1 Corintios 6, es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dicho entre paréntesis, por eso es que nosotros tenemos que vivir vidas santas. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Pecar con el cuerpo es algo grave. Se peca de muchas formas. Cuando se peca con el cuerpo hay una trascendencia muy profunda en la integralidad del ser. Somos templo del Espíritu Santo del Señor y hay que cuidar la vida delante del Señor. ¿Ve? Pero agrega, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, 2 Corintios, lo amplía, no solamente la persona, se refiere al cuerpo de Cristo. Miren, nosotros somos templo de Dios, hermano. La iglesia, la comunidad. Cuando la iglesia se reúne, la presencia del Señor está garantizada. Aquí está la presencia del Señor porque los convocados por Dios están aquí reunidos, miren. Aquí estamos, ¿ven? Y dice así, Hechos 7, cuando Esteban, a punto de ser asesinado, defiende el nombre del Señor y lo defiende delante de todos aquellos que creen que Dios está allí encerrado y controlado y manipulado en un templo. Él dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Hay alguno de nosotros, aunque tengamos el proyecto de construcción más maravilloso del mundo, que pueda hacer lo que el Señor ya hizo para sí mismo? No podemos, no podemos. Entonces nuestra pretensión no es tan grande y creo que todos coincidimos en eso. No vamos para allá. No estamos pensando en un lugar que encierre la presencia de Dios porque nada puede hacer eso. ¿Ven? Entonces, miren, cuando llega al final de la Escritura, Apocalipsis 21 es más fuerte todavía. Porque cuando llega Apocalipsis 21 y estamos en la visión de la ciudad celestial, ¿ven? Ya en la presencia del Señor, ¿qué dice la Escritura? Y no vi en ella templo. No hay. No se necesita. Se acabó todo ese tipo de necesidad. Esas señales, esa interacción humana, esa necesidad que tenemos a veces de ver cosas, ¿no? No, dice, y no vi en ella templo porque el Señor, Dios Todopoderoso,
es el templo de ella y el Cordero. ¿Ven? Él es el templo. Después va a agregar, de hecho, y dice, y no hay necesidad ni del sol, ni de luna, ni de las estrellas, porque la gloria de Dios inunda todo. Entonces, ¿por qué construir este edificio? ¿No es necesario? Sí lo es. Bueno, ¿tenemos buenos motivos para hacerlo? Claro que tenemos buenos motivos. Claro que sí, por supuesto que los tenemos. La palabra del Señor también nos deja espacio para esto. Lo hacemos por obediencia. ¿Por qué por obediencia? Porque creemos que estos proyectos no son humanos, vienen del Señor. Que la iglesia crezca y se desarrolle es parte de la voluntad de Dios. Que la iglesia avance, ¿cierto?, en proyectos comunitarios donde todos participemos, trabajemos unidos, unánime y nos pongamos de acuerdo. Eso es del Señor. Que los recursos que vayamos reuniendo, entendemos que el Señor los va a proveer, que vienen de su mano. Por lo tanto, es un acto de obediencia, por supuesto que sí. ¿Tenemos un buen motivo? Claro. Tenemos otro motivo, que es la esperanza. ¿Sabe usted que la gente ha dejado de desarrollar proyectos a largo plazo? Y eso es un símbolo de que no tiene esperanza respecto al futuro. Los cristianos tenemos esperanza. Trabajamos, servimos, ¿ven?, construimos. Y a veces nos planificamos con cosas que ni siquiera vamos a disfrutar nosotros. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque vienen otras personas, porque vienen nuestros hijos, porque vienen nuestros nietos. Por eso seguimos construyendo y seguimos avanzando. Tal vez ni siquiera nosotros vamos a disfrutar totalmente. ¿Quién sabe lo que va a pasar con nosotros mañana, hermano? No vamos a disfrutar totalmente los beneficios de esta construcción. Bueno, pero vendrán otros. Lo hacemos con esperanza, con esperanza delante del Señor. Y lo hacemos por amor. Porque en la medida que vayamos avanzando y vayamos creciendo, muchas otras personas van a llegar a conocer al Señor. Y todos los esfuerzos que haga la iglesia en función de esto, el Señor los va a bendecir. Así que lo hacemos por obediencia, por esperanza y por amor. ¿Ven? Tenemos grandes motivos. Lo importante es que no nos equivoquemos en los motivos. Porque finalmente el templo no es la iglesia. El templo es parte del proyecto de lo que significa ser iglesia. Ser iglesia es más que el templo. Pero es un hermoso proyecto para llevar adelante como iglesia en el nombre del Señor. Entonces, por eso participamos de esto. Ahora, el comité ya lo ha conversado en tantas oportunidades, ¿no? Hay una presentación de un proyecto, se ha dicho si es necesario cambiar algunas cosas. Bueno, eso es parte del camino. Si hay que adaptarse a algunas nuevas necesidades, es parte del camino. Lo importante es que en esencia todos estemos convencidos que estamos participando de un proyecto que está en el corazón de Dios para bendición de la iglesia y para bendición de todos los que van a llegar acá. Eso es importante. ¿Ven? Otros detalles menores que tengamos que ir resolviendo van a aparecer en el camino. Y el Señor nos va a ayudar a entender cuál es la mejor forma de llevar adelante este proyecto. Cuál es la mejor forma de concretarlo. Cuál finalmente es la mejor distribución de los espacios, como ustedes quieran, ¿no? Esos detalles el Señor nos va a ayudar. Pero tenemos que estar convencidos, juntos como hermanos, unánime, unidos, en que esto es del Señor. Y es para bendición de la iglesia y de bendición para la comunidad acá alrededor. Y ahí llego de nuevo a Éxodo 36. ¿Quiénes son los que participan en esto? Dije que esto tenía que ver, al menos ahí, con la construcción del tabernáculo, así que algunas cosas las puedo mostrar al presente y otras no. Pero como dice acá, miren, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Oholiab y a los demás talentosos artesanos. La escritura es muy linda acá porque nos va a decir finalmente que esta construcción se desarrolla en un momento específico de la historia. No es ni antes ni después, es un momento en el que Dios elige. Y para ese momento Dios elige personas. Y es increíble, porque Dios, ¿saben ustedes que uno mira el texto bíblico y se da cuenta cómo Dios trabaja con las personas en términos directos y les da desafío en su generación? Entonces, el Señor claramente ha formado a estas personas. Por lo tanto, es un proyecto divino lo que estamos observando acá. Ahí está el tabernáculo. Nuestro no va a quedar así, pero parecido, Iván, ¿o no? ¿No? ¿Tampoco? No es necesario esto, ¿cierto? ¿Y saben por qué no es necesario? Porque incluso hasta los utensilios, todos simplemente lo que hacen referencia es a la persona de Jesucristo. Todo apunta a Cristo. Y nosotros hoy no tenemos necesidad de todos esos utensilios, ni siquiera tenemos necesidad de separar un lugar santo y un lugar santísimo, porque en Cristo el velo se rasgó y nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Ven? No tenemos necesidad de ponernos en un lavadero, lavarnos o limpiarnos, porque el Señor nos lavó con su sangre. ¿Ven? Ya no tenemos necesidad de ponernos vestiduras blancas. ¿Se imaginan todos de blanco acá?
No tenemos necesidad, porque el Señor ha limpiado nuestra vida y nos ha santificado en Jesucristo. Todos esos símbolos ya no son necesarios. Así que esas cosas en realidad hoy no las tenemos que traer porque Cristo está presente en nuestra vida. Porque Cristo está presente en la vida de la iglesia. Miren, lo que ocurre en el 36, donde llegamos, comienza acá. Es el Señor el que le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Entonces es el Señor el que planifica esta construcción. Esta ofrenda, por lo tanto, es una iniciativa divina. No es humana, viene de Dios. Es una ofrenda sagrada, es decir, reconoce a quién se está ofrendando y por qué se está haciendo. No es una ofrenda en la ignorancia, quiero decir. No, la gente está dando porque sabe para quién está dando, sabe a quién le pertenece el proyecto. Es una ofrenda consciente. Cuando dice ahí, todos los que tengan el corazón dispuesto, la palabra corazón, yo lo he explicado en otras oportunidades, quiere decir ahí la mezcla, ¿cierto? O la interacción entre lo que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Claro, no es meramente un acto emocional. Por eso aquí nosotros no estamos aquí animando los conciertos, no estamos diciéndole tiene que animarse y dar. No, estamos explicándole por la palabra del Señor, porque esto hay que entenderlo. Hay que comprender lo que el Señor quiere. Ofrendar para el Señor es un acto que tiene que ver con la obra del Señor en nuestras vidas, que justamente nos permite interactuar en todas las áreas de nuestro ser, intelecto, emociones y voluntad. Todo está allí, todo está presente. El Señor cuando dice que quiero que den de corazón, quiere decir también que consideremos, ¿cierto? Lo consideremos a Él y consideremos el proyecto. Dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Exactamente. Y esto es lindo porque es un proyecto de Él. ¿Se dan cuenta? No había tal vez grandes arquitectos ahí, pero el Señor lo hizo. Un proyecto de Él. Un proyecto que trae beneficios, Un proyecto que trae beneficios al pueblo en su conjunto. Las finalidades del proyecto están establecidas por el Señor. Y el diseño desde lo general a lo particular es del Señor. Entonces Dios ha intervenido en este proyecto y es un proyecto de Él. Y Él además hace otras cosas. Miren lo que dice el 31. Mira, dice, ¿quién lo va a construir? ¿Quién va a hacer esta pega? ¿Quién va a hacer este trabajo? Mira, he escogido específicamente, así dice el texto, a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Pero qué lindo, ¿no? Pero ¿saben lo que dice acá? Es que a mí me impacta mucho cuando veo esto. Es un Dios que conoce a sus hijos perfectamente y los ha formado para algo. Camilo, ¿cómo se llama tu papá? El nombre de pila de tu papá y el de tu abuelo. César, mi papá, y mi abuelo, Eduardo. César y Eduardo. Entonces yo tomo acá el texto, porque Camilo se ha involucrado mucho en el proyecto. ¿Ven? Yo podría decir Camilo, hijo de César y nieto de Eduardo. Pero ¿saben lo interesante de esta historia? Es que él, Bezalel, no sabía que le iba a tocar hacer esto. Y él lo que entiende en ese momento de su vida es que Dios lo había preparado toda su vida para ese instante y él no lo sabía. Dios lo había capacitado, lo había formado, lo había acompañado, lo había guiado. Y él había llegado a ese momento de su vida, ¿ven? Comprendiendo que todo lo que él había aprendido. ¿Cuál es tu profesión, Camilo? Constructor civil. Entonces, disculpa que personalice esto, ¿no? Pero me ayuda mucho Camilo. Yo puedo decir simplemente que Camilo es constructor civil porque el Señor lo preparó para eso. Y más allá de que él desarrolle una profesión que es de beneficio para su familia, ¿cierto? Y todo, mira, yo puedo pensar que el Señor lo preparó toda una vida sin que él supiera para ser parte de este comité de ampliación de templo y participar como está participando.
Su profesión es voluntad de Dios. Pero quiero que tomando este ejemplo lo piensen en la vida de cada uno de ustedes. El Señor nos preparó a todos nosotros para llegar a este momento. No se trata de una profesión más o una profesión menos. No se trata de si uno es más que el otro. No. Se trata de personas que han sido formadas por el Señor para llegar a este momento de la vida, a este momento de la historia. Miren, si nosotros lo tomamos así, yo puedo decir, este proyecto no es para las generaciones que vienen. Es lo que el Señor nos puso ahora. La generación que viene va a tener otros desafíos. Pero el Señor nos preparó a nosotros para este desafío hoy. ¿Ven? Nos preparó. ¿Qué otras personas han sido preparadas por el Señor? Acá tenemos a alguien que trabaja, evidentemente. Tenemos a alguien que organiza, alguien que planifica. A veces pienso en Iván, que siempre está pensando cómo planificar. No lo puedo poner en este ejemplo porque sé que Iván no es un maestro artesano. Él siempre dice, a mí no me pongan ni a pintar ni poner un clavo ahí, pero, dice, pero puedo dirigir, dice Iván. Claro, y ahí está la habilidad que el Señor le dio, y lo preparó, y lo capacitó. ¿Ven? Y el Señor nos bendice a través de él. Veo a Miguel en la administración de los recursos. ¿Cuánto lo preparó el Señor? El trabajo que tiene Miguel de tantos años trabajando en esta área, y que hoy está al servicio de la iglesia, y la iglesia tiene sus cuentas saneadas y en orden, y nos permite enfrentar este tipo de desafíos. Hermano, hemos sido llamados a cosas más grandes de lo que nos damos cuenta. Pero lo increíble de esto es que incluso antes de conocer al Señor, Él ya nos estaba preparando para este momento. Y nos estaba preparando para todas aquellas cosas que Él tiene para nosotros, para todos los que están acá presentes. Si alguno tal vez no se ha dado cuenta que lo que está haciendo, su oficio, su profesión, su vida, puede ser utilizada para el Señor, piénselo profundamente. Fuiste formado y fuiste salvado por el Señor, no para ti mismo. No podemos pensar nuestra vida en términos tan hedonistas, narcisistas o individualistas como el mundo de hoy te plantea. No, fuiste salvado, fuiste salvada, fuiste rescatada, fuiste formada en todas las áreas de tu vida para que seas parte del pueblo de Dios, para que trabajes para honra y gloria del Señor con todo lo que eres. Todo sirve acá, todo sirve. Y cuando uno entiende su servicio al Señor, podrá estar dirigiendo y podrá estar predicando como por misericordia lo puedo estar haciendo hoy, pero también me tocó barrer el templo y ser el que tomaba la ofrenda, y eso es tan digno como predicar la palabra del Evangelio, porque en la presencia del Señor todo servicio es honroso delante de Él. También he designado personalmente a Oliab. Lo designé personalmente, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. ¿Ven? Miren, uno dirige, el otro ayuda. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que he mandado construir. Lo hice, dice el Señor. ¿Ven? Yo preparé esta historia, es mi proyecto. Entonces, tomemos algunos principios. No damos, y voy a tomar todo lo que dije desde un principio, no damos para que el Señor nos dé. Eso está claro, ¿cierto? No estamos en esa línea nosotros. Damos porque el Señor nos ha dado. Aquel que siempre está en insatisfacción, esperando algo más, no se da cuenta de todo lo que le ha dado el Señor. Nosotros damos porque Él ya nos dio. Porque Él nos ha dado, porque Él nos da y porque Él nos dará. ¿Ven? El dar es la confianza de que el Señor sustentó, el Señor sustenta y el Señor sustentará. Eso es lo prometido y el Señor ha cuidado y va a seguir cuidando de nuestra vida. No damos de lo nuestro, hermanos, damos de lo que el Señor nos da. ¿Saben que la ofrenda del templo que está ahí, en esta historia, todo lo que da la gente son los zarcillos, los aros, unas joyas, y las reúnen, ¿cierto?, para poder realizar todo lo que se requiere en el templo, pero todo eso se lo habían dado los egipcios en la salida. Ellos no lo tenían, si eran esclavos. ¿De dónde iban a sacar todos estos recursos? Y en la historia bíblica nos dice que Dios lo que hizo fue mover el corazón de los egipcios para que le dieran los recursos y salieran. O sea, lo que ellos están dando nunca les perteneció. Es lo que el Señor les dio. Queridos hermanos, cuando ofrendamos y damos para la obra del Señor, no damos de lo nuestro. Es doloroso cuando la gente dice y piensa que es su bolsillo. No, son los recursos del Señor. Nosotros damos de lo que Él nos da. Mejor es dar que recibir. Recuerden siempre esto. Esto me lo dijo un hermano empresario. Me dijo que él me contó esta historia y me dice que a él en un principio no entendía. Decía, yo siento, cada vez que veo que hay que ofrendar, siento que me quieren meter la mano en el bolsillo, decía. Así decía. Y me dolía dar. No me gustaba, pero daba igual.
Y un día habló con otro hermano empresario y el hermano le dice, sí, le dice, lo que pasa es que mejor es dar que recibir. Y él le dijo, lo escuchó y lo había escuchado tantas veces, pero ese día cuando lo escuchó, se le hizo real. Claro, dijo él, mejor es dar que recibir. Y entonces de pronto él dice, o sea que la mejor parte es dar. La mejor parte es dar, no recibir. Dice que de ese día en adelante él se olvidó de todo y da siempre palabra al Señor con generosidad. Y es una persona muy generosa y que ama mucho la iglesia. Mejor es dar que recibir. La mejor parte es dar, no recibir. Y hay que dar sin esperar nada a cambio. ¿Ven? Como esto es un parámetro bíblico distinto a lo que habíamos visto al principio. Damos por llamado de Dios, como enseña el texto, con alegría, con generosidad y con fe. Damos porque tenemos la convicción de que este es un proyecto que nace en la voluntad de Dios. Tenemos buenos motivos, hermanos, para dar. Y por eso entonces llegamos al final de esta historia. Moisés le entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado. Finalmente dice, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a Moisés y le informaron. La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Y esto es muy importante. El proyecto de la iglesia es un proyecto transparente, ordenado, honesto, con las cuentas al día. Cualquier miembro de la iglesia puede consultar la tesorería de la iglesia y cualquier miembro de la iglesia tiene acceso a esta información. Nuestra iglesia no oculta ningún tipo de información porque no tiene motivos para hacerlo. Nuestra iglesia es abierta y todos sus miembros tienen el derecho a consultar cómo va la marcha de la iglesia en todos los aspectos de la tesorería. Pueden pedir un informe cuando quieran. Y cuando hablamos de un proyecto como este, miro esto y digo, esta gente está trabajando de manera honesta y ordenada. Está presentando, no tiene temor, ¿ven? Simplemente cuando se acaban los recursos dicen, ok, ya está. Y Moisés da la orden, envía el mensaje por todo el campamento, informa, comunica, que fue lo que hizo Iván hoy, que es lo que ha hecho Miguel en otras oportunidades, se comunica, se informa. Así vamos avanzando. Aquí están los recursos, ¿ven? Entonces, hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Espero que el Señor nos permita ver ese momento, ¿cierto? Cuando ya tengamos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas, sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza, nos guíe y nos permita seguir caminando como el día de hoy. Hay gente esforzada, trabajadora, honesta, muy transparente. No compartimos, como les dije, ciertos principios que se han hecho muy populares con efectos de teologías que no son bíblicas. Sí compartimos, por supuesto, el esfuerzo y la idea de que siempre estemos escuchando la voz del Señor y caminando con Él y que esto sea siempre un proyecto del Señor. Que el Señor bendiga esta iglesia, que el Señor bendiga a quienes están liderando este proyecto y que todos aquellos quienes participemos y demos lo hagamos con paz en el corazón, con tranquilidad, con generosidad, con alegría, sabiendo que estamos participando de algo que en primer lugar le pertenece a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.